Gloria a Dios, porque todo lo que somos, hermanos, y todo lo que tenemos es gracias a Dios. Aleluya. Así, hermanos, de mi parte es todo. Gloria a Dios. Voy a estar dejando este lugar a mi pastor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Del versículo 49. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que pues se han dado cita en esta tarde para estar en la casa del Señor. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 49. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder estar aquí reunidos. Hemos cantado, hemos adorado. Señor, ahora vamos a compartir tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor. Solamente soy un instrumento en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema la promesa del Padre. La promesa del Padre. ¿Cómo se llama el tema? La promesa del Padre. Vamos a iniciar este mensaje con una pregunta. ¿Qué es la promesa del Padre? ¿Qué es la promesa del Padre? ¿Cuál es la promesa del Padre? En el Evangelio de Lucas, hermanos, el Evangelio de Lucas, que también lo escribe el médico Lucas, lo escribe él, y también escribe el libro de los Hechos. Este Evangelio de Lucas termina con las palabras de Jesús a sus discípulos, ofreciéndoles la promesa del Padre, como lo leímos ahí en el versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. El libro de los Hechos comienza con una confirmación de la promesa, diciendo allí en Hechos 1:5: serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, esta es una bendición que Dios ofrece a sus hijos. Es otra bendición, aparte de la salvación que recibimos a través de Jesucristo. Otra bendición del Padre es que Él nos ofrece o nos da la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A esto se refiere la promesa, hermanos. Esta promesa se refiere o se trata del bautismo con el Espíritu Santo. Se le llama la promesa del Padre porque es de Él de quien viene el derramamiento, aunque el que bautiza se llama Jesucristo. Una promesa es algo que se promete dar. Cuando alguien te promete dar algo, es una promesa. Te prometo que te voy a dar unos zapatos. Te prometo que te voy a regalar una camisa. Te prometo que te voy a invitar a cenar o a comer. Eso es una promesa. También, hermano, el Padre hizo una promesa: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la promesa del Padre, aparte de la salvación que hemos recibido. Esta promesa del Padre es, en primer lugar, una promesa prometida.
una promesa prometida. Si usted lee en el Antiguo Testamento, usted va a leer en muchas partes acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y uno de ellos es Joel 2:28, donde Dios promete un derramamiento sobre toda carne. Él dijo: en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Dice la Biblia que Dios derramaría esta promesa, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es la promesa del Padre. En la antigüedad el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas, como lo eran los reyes, como lo eran los profetas, como lo eran los sacerdotes, los jueces. Y Dios derramaba el Espíritu Santo sobre ellos para capacitarlos, de manera que ellos cumplieran una tarea de parte del Señor, de predicar la palabra, de liberar al pueblo que estaba en la esclavitud. Y el derramamiento del Espíritu Santo sobre estas personas del Antiguo Testamento, hermanos, era para un propósito de parte del Señor. Por ejemplo, el Espíritu Santo descendió sobre David cuando Samuel ungió, cuando el Señor le habla y le dice: véase a la casa de Isaí, que yo me he escogido el próximo rey de Israel, porque Saúl me ha desobedecido. Y cuando pasaron los hijos de Isaí, Samuel agarró aquel cuerno lleno de aceite y decía: de seguro delante de Jehová estás ungido. Y lo iba a ungir con aquel aceite, hermano. Pero Dios le habla en voz audible y le dice: no lo unjas, porque este no es el que yo he escogido. Porque el hombre mira lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón. Pasó el segundo y así sucesivamente los hijos de Isaí, pero ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Por lo tanto, Samuel no derramó literalmente ese aceite sobre la cabeza de esos hijos de Isaí. Y Samuel dice: ¿son todos tus hijos? No, tengo uno. Está cuidando allá las ovejas, allá en el monte. Y Samuel dijo: pues mátalo otra vez. Y cuando llegó David, dice la Biblia que era un joven. Dice la Biblia que era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Y dice la Biblia que cuando Samuel lo vio, dice que el Señor le habla y le dice: levántate y úngelo, porque este es el que yo he escogido para ser el próximo rey de Israel. Y dice la Biblia que Samuel toma aquel cuerno de aceite y lo vacía sobre la cabeza de David. Y dice la historia bíblica que el Espíritu Santo descendió, hermano, sobre la vida de este muchacho y fue mudado en otro hombre. Y dice la Biblia que David ya no volvió a ser el mismo. Y cuando se enfrentaba al oso y al león, el Espíritu Santo estaba con él. Cuando se llegó a enfrentar a Goliat, hermano, lo hizo porque la unción de Dios estaba, aleluya, sobre este muchacho que derrotó a aquel gigante que venía, hermano, con un escudero. Y él medía 3 metros de alto, pero él lo pudo derrotar por la unción del Espíritu Santo. Podemos recordar la historia de Sansón, cuando bajo la unción del Espíritu Santo agarra aquellas puertas grandes de la ciudad y se las echa a las espaldas y va y la tira en el monte. Porque cuando el Espíritu Santo está sobre la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, hermano, su vida es cambiada, su vida es transformada de una vida ordinaria a una vida, hermano, a un mover, o a una vida en un mover sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hizo Sansón? Mató a un león, destruyó un ejército. Dice que con una quijada de asno, hermano, Sansón mató a 1000 hombres. Imagínense, si con una quijada de asno mató 1000 hombres, imagínense con el burro entero. Hubiera hecho una matazón terrible.
hermano, por el poder y la unción del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo descendía poderosamente sobre las personas, pero ahora Él habita, hermanos, poderosamente dentro de las personas. Antes descendía sobre David, sobre Sansón, pero ahora el Espíritu Santo, hermano, no está solamente sobre nosotros, sino que ahora habita dentro de nosotros. Dice la Biblia que nosotros venimos a ser templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Él viene a morar dentro de nosotros. Y esta es la diferencia, hermano, que trajo el cumplimiento del Padre. Allá en Juan 14:17 dice: porque mora con ustedes y estará en ustedes. El derramamiento del Espíritu Santo fue prometido para toda carne. O sea que no tendría límites de edad ni sexo. Era para los niños, era para los jóvenes, era para los adultos, era para los ancianos. Esa promesa también es para ti. Si tú no lo has recibido, tú dile: Señor, yo quiero que me bautices con el Espíritu Santo de hablar en otras lenguas, que me llene, Señor, y como dijo David, que mi copa esté rebosando. Hoy necesitamos una generación de niños, de jóvenes, de varones, de mujeres llenos del Espíritu Santo. Hoy lamentablemente el porcentaje en las iglesias es muy bajo de aquellas personas que son bautizadas con la evidencia de hablar en otras lenguas, hermanos. Son pocas las personas que son bautizadas con el Espíritu Santo. Hoy necesitamos la energía para poder movernos, y la energía de la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Si nosotros queremos resultados productivos, solamente lo podemos lograr, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacerlo. Si queremos ser efectivos en la obra evangelizadora, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si queremos ser efectivos en el área matrimonial, hermanos, trabajando con los matrimonios, trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes, enseñando, predicando, tocando la música, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, dile: necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque una iglesia que desconoce el poder del Espíritu Santo, un discípulo que no posee el poder del Espíritu Santo, tarde o temprano va a fracasar en esta carrera cristiana. Porque dijo el profeta del Antiguo Testamento: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Dijo el Señor a través de este profeta. Si tú quieres ese poder, debes desearlo, porque Dios lo prometió. Yo recuerdo cuando tenía poco de convertido y fuimos varias iglesias a un rancho a evangelizar. Y yo recuerdo que en una casita de palma nos quedamos, éramos 4 hermanos, y todas las noches orábamos. Ahí nos arrodillábamos en la cama y empezábamos a orar. Y yo oraba, yo oía cómo los hermanos empezaban a hablar en lenguas. Y yo no, hermanos, porque yo no había sido bautizado con el Espíritu Santo de hablar en otras lenguas. Y yo escuchaba a los hermanos que hablaban en ese lenguaje que yo no entendía, pero que Dios sí lo entendía. Y yo oraba al Señor en mi idioma español: Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Y ya después, hermano, me callaba, ya no oraba. Yo decía: Señor, pues ya no voy a seguir orando porque ya no sé qué decir. Porque pues no sabía, hermanos, con muchas cosas. Tenía poco de haber aceptado a Cristo en mi vida. Y yo decía: Señor, yo también quiero lo que tienen ellos. Quiero que me bautices con el Espíritu Santo. Quiero hablar así en ese lenguaje, Señor, ese que no entiendo. Bautízame, Señor. Y había esa hambre en mi corazón, hermanos. Desde cuando era miembro de la iglesia, yo oraba al Señor: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y yo le decía a los hermanos: ¿qué se siente cuando eres bautizado con el Espíritu Santo y empiezas a hablar en lengua? Y ellos me decían: no, pues sientes la presencia de Dios, sientes esto, una paz, esto y aquello. Y yo buscaba, yo decía: oren por mí, me ponía la mano y oraba por mí, hermano, pero no pasaba nada. Pero en esa ocasión
Dios tenía la bendición para mí. Porque Él miraba mi corazón y el deseo de que lo buscaba y que lo pedía y que lo anhelaba. Y en esa casita de palma, hermanos, una noche los hermanos orábamos en esa casita de palma y ellos dijeron, bueno, ya nos vamos a dormir. Yo dije, yo no me voy a dormir, yo voy a seguir orando. Me hinqué, hermanos, y un piso así en la casita de palma, me hinqué casi en medio de la casita de palma, me arrodillé, levanté mis manos. Empecé a sentir algo que descendía del cielo, hermano, sobre mi vida. Empecé a sentir como que se me empezó a trabar la lengua y empecé a hablar en ese lenguaje medio raro, hermano. Y le di libertad porque el Señor me llenó y el Señor me bautizó y empecé a hablar en lenguas, hermano. No entendía, pero el Señor me estaba dando ese lenguaje, me estaba dando esa lengua fluía. Y esa noche no dormí. Ya quería, me fijaba así por la ventana a ver si ya ahí iba a amanecer. Yo quería que ya amaneciera. Ya cuando amaneció fuimos a orar al templo, todos los hermanos que íbamos, y me arrodillé en la banca. Dije, voy a orar a ver si hablé así en ese lenguaje raro que hablaron anoche. Y que me arrodillo y empecé hablando en lenguas, hermano. Y dije, aquí está todavía. Empecé a hablar en lenguas, hermano. Y desde ese día, hermanos, en mis oraciones practico esa oración de hablar en lenguas. Hablo en lenguas, porque eso me edifica, eso me aviva. Cuando hablo en lenguas 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, a veces me he pasado la madrugada orando, hermanos, orando en lenguas, orando en lenguas. Hermanos, cuando me levanto, cuando salgo, siento una paz, siento un fuego, una unción, la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Porque dice la palabra que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Yo practico mucho esa oración, en lenguas. Oro en español, pero también en lenguas. No entiendo, a menos que Dios me dé la interpretación, no entiendo, pero estoy orando en lenguas, pero a la vez con mis pensamientos, Señor, te pido por esto, por aquello. Pero estoy orando en lenguas, hermano, y eso me aviva, eso me edifica. Aleluya. Y todo aquel que ya ha recibido esa promesa, hermano, debe hablar en otras lenguas. Amén. Pues Dios prometió esa promesa, dice en Isaías 44, 2 al 3. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nosotros somos los renuevos, hermanos, porque hemos sido renacidos por la palabra del Señor. Hemos sido cambiados, hermanos. Aleluya. La promesa del Padre es una promesa prometida. En segundo lugar, la promesa del Padre es una promesa confirmada. Fue confirmada por Juan el Bautista. Allá en San Juan 1, 32 al 33, dice la Biblia que Juan vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús cuando lo bautizó en las aguas, y cuando Jesús salía de las aguas, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma descendió sobre Jesús. Y en Mateo capítulo 3 versículo 11 Juan dijo, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él lo bautizará el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, hermano, lo confirmó. Esta promesa fue confirmada en segundo lugar por Jesús. Aleluya. La Biblia dice que Cristo estaba terminando su obra en la tierra y sabía que los discípulos se sentían solos, se sentían inseguros, se sentían tristes porque Él se iba a ir al cielo. Entonces Jesús, hermano, les habló acerca del Consolador, del Espíritu Santo que sería enviado y que estaría con ellos y estaría dentro de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros nos sentimos igual, hermanos, que los discípulos. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos inseguros, muchas veces nos sentimos tristes. Pero recuerden que no estamos solos, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, tenemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa.
El Espíritu Santo no es una energía, hermanos. Hay doctrinas que enseñan que el Espíritu Santo es una persona, eso es, el Espíritu Santo es algo impersonal, es una energía, es una fuerza activa de Dios, es algo impersonal que no siente, pero la Biblia enseña todo lo contrario. El Espíritu Santo es una persona que habla, que siente, que te guía, que está contigo, que te motiva, que te alienta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que Jesús les dijo a los discípulos allá en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría, mas si me voy, se los enviaré. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos, hermanos, que les convenía que Él se fuera? ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos? Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les dijo? Dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me voy, se los enviaré. Y les digo, hermano, que les convenía, porque Jesucristo en su cuerpo físico solamente podía estar en un solo lugar. Si había un necesitado, tenía que caminar kilómetros para ir a estar con esa persona y sanarlo, o darles palabras de aliento. Y Jesús, hermano, en su cuerpo físico solamente podía estar en un solo lugar. Pero el Espíritu Santo no solamente está en un solo lugar. El Espíritu Santo está en todo lugar. Donde está su pueblo, que le alaba y le glorifica. El Espíritu Santo está aquí en este momento. Pero también el Espíritu Santo en este momento, allá en otras ciudades, en otros países donde ahorita mismo hay gente buscándole, ahí también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente está en un solo lugar, el Espíritu Santo se mueve por todas partes, bendiciendo y tocando la vida de aquellos de su iglesia que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? La promesa del Padre, en tercer lugar, es una promesa cumplida. Es una promesa cumplida. ¿Por qué digo que es una promesa cumplida? Porque fue derramada en la fiesta de Pentecostés, cuando estaban como 120 en aquel aposento alto esperando la promesa del Padre. Dice que el Espíritu Santo llenó aquel lugar y llenó las vidas de aquellas personas que estaban ahí, y los bautizó y hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Déjame decirte que el secreto de una vida exitosa es ser lleno del Espíritu Santo. La clave única para una transformación y un avivamiento en nuestras vidas y en nuestras iglesias, hermano, la clave es el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Los discípulos de Jesús, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, eran pasivos. Por 3 años y medio siguieron a Jesús. Después de que Jesús fue crucificado, todos ellos se esparcieron cuando Jesús ascendió al cielo. Ellos recibieron el mandamiento de esperar al Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Después de la ascensión del Señor, 10 días después, llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de los 50 días, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el Hechos 2, y fueron todos llenos. No solamente 3, no solamente 20, no solamente 50, los 100, casi 120 que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor no dejó a nadie sin ser llenos del Espíritu Santo. Dice, fueron todos llenos. O sea que Dios
no hace excepción de personas. Diga conmigo, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. El que le busca y el que le pide, Dios le da esa bendición. Y Dios lo bautiza y Dios lo llena. Y dice la historia bíblica que ahí Pedro predica con poder y 3,000 personas son tocadas por el Espíritu Santo. Y posteriormente Pedro les dice, ahí en Hechos 2:39, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Diga conmigo, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es también para mí. Amén. Es también para usted. 8 años después de Pentecostés, esta experiencia llegó a la ciudad de Samaria, donde Felipe predicó a Cristo y ganó almas para el Señor. Esta historia la encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 13. Ahí, hermano, varios fueron llenos del Espíritu Santo. 10 años después de Pentecostés, esta experiencia llegó a la casa de Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, cuando Pedro, hermano, llegó a la casa de Cornelio. Cornelio juntó a la gente, su familia, vecinos. Pedro les predica y el Señor los bautiza con el Espíritu Santo y hablan en lenguas y glorifican a Dios. 20 años después de Pentecostés, esta experiencia llega a la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo visitó a Éfeso, se encontraba una iglesia famosa, fundada por un erudito llamado Apolo. Él no era uno de los 12 discípulos, pero ¿cuál era el motivo de que la iglesia, hermano, no tenía avivamiento? El problema era la llenura del Espíritu Santo. Dice que aquellas 12 personas le dijeron a Pablo les dice ahí en Hechos 19:2, Pablo les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice. Entonces Pablo dice, poniendo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice Hechos 19:6. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano, del bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios nos bautiza con hablar en otras lenguas? ¿Por qué Dios nos llena, hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Uno de ellos, hermanos, es dar al cristiano poder para testificar con efectividad. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a testificar con efectividad, con unción, con poder. Yo recuerdo, hermano, que cuando el Señor me salvó, pero yo no era bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando me ponían a orar detrás de un púlpito, a hablar detrás de un púlpito, empezaba a temblar de nervios. No empezaba a temblar de la unción, empezaba a temblar de nervios. Y empezaba a sudar. ¿Y qué voy a decir? Ya cuando terminaba de orar, ya decía, ya me libré. Ya hasta descansaba. Se me pasaban los nervios. Pero cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo de hablar en otras lenguas, hermanos, Dios me dio la unción y su presencia, y me dio ¿cómo le diré? Ese denuedo para testificar su palabra. Me paraba los micros, pedía permiso, y delante de la gente empezaba a hablar la Biblia. Empezaba a hablar versículos de la palabra y empezaba a predicar. Me iba a la central de autobuses, le pedía permiso a los choferes. Oiga, ¿me da permiso de regalar unos folletos y de hablar de Cristo? Digo, claro que sí. Regalaba folletos, y luego me paraba enfrente y empezaba a hablar. Y veía como algunos empezaban a llorar. Quizá algunos otros pues me tiraban el folleto. Pero algunos otros empezaban a llorar tocados por el Espíritu Santo. Hay de todos. Va a haber gente que con la palabra que tú estás hablando le va a ser tocada por el Señor, pero otros se van a molestar. Y el Señor, hermano, nos da el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, con el propósito de testificar con efectividad. Pero en Pentecostés se paró, hermanos,
y dice se convirtieron como 3,000 personas. Otro de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo es dar la capacidad de testificar con manifestaciones del poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es una puerta a lo sobrenatural. De ahí empiezan a fluir los dones. Don de profecía, de milagros, de sanidades, de discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera. Dios nos da la capacidad para testificar con manifestaciones del poder de Dios. Usted ve que antes de Pedro ser bautizado con el Espíritu Santo, era muy intrépido, era muy corajudo, hasta que le cortó la oreja a Malco. Pero después de que el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, junto con Juan, allá que el paralítico en el templo llamado La Hermosa, le dijeron, mira, cuando le pidió unas monedas, le pidió limosna a Pedro y a Juan, aquel cojo, y Pedro y Juan dijeron en ese momento, mira, en este momento no traemos una moneda para que te compres una Coca-Cola, pero traemos algo mejor. Traemos la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, levántate en el nombre de Jesús. Hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, predicaba con denuedo. Y dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Amén. Como dice el canto, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Amén. Otro de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo es dar al cristiano mínimo un don espiritual y la capacidad de ministrarlo para bendecir a otros. Cuando Dios te bautiza, Dios te ministra o te da un don espiritual, te capacita con dones, hermanos, para ministrarlo a los demás. Amén. Usted puede dar el don de fe, el don de sanidad, de milagros, palabra de ciencia, liderazgo, qué sé yo, ministerios. Otro propósito del bautismo del Espíritu Santo, número 4, es dar poder para enfrentar a Satanás y vencerlo. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, no con fuerzas, con mi espíritu ha dicho. Hermanos, en este caminar vamos a enfrentar batallas. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar, hermanos, demonios, vamos a enfrentar dificultades. Por eso Dios nos da poder para poder enfrentar al enemigo. Amén. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, por último, el bautismo del Espíritu Santo está prometido para cada cristiano. Número 2, es un regalo. No tienes que hacer méritos para que Dios te bautice con el Espíritu Santo. Número 3, es otorgado por Jesús. Y número 4, es la voluntad de Dios que tú lo recibas. Esa es la promesa del Padre. Dios te quiere bautizar con hablar en otras lenguas. A varios de aquí Dios ya los bautizó con el Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas. Amén. Usa esa oración en lenguas, úsala, porque eso te va a avivar, eso te va a avivar, te va a hacer más receptivo a la presencia de Dios, va a fortalecer tu fe. No te va a dar fe, porque la fe nos viene por la palabra de Dios, pero sí te va a edificar tu fe. Yo voy a hacer la próxima. Amén, gloria a Dios. Así que pídeselo al Señor, pídeselo. A veces decimos, cuando el Señor quiera que me lo dé. No, la Biblia dice que si los padres de la tierra saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A los que qué? Se lo pidan. Así que usted pide, Señor, bautízame con hablar en otra lengua. Póngase de pie.